La molécula conocida como interleuquina 6 fue descubierta hacia la mitad de 1980 por Girano y colaboradores. Actualmente se tiene como el gran regulador del proceso de inflamación y una de las pocas y verdaderamente citoquinas pleomórficas, junto con la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Es secretada por un gran número de células en condiciones de inflamación, infección o neoplasia. Los estímulos que conducen a la transcripción para la producción de la misma son unión a receptores Toll-like por lipopolisacáridos bacterianos, cambios en el metabolismo celular y citoquinas como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 e infecciones virales. Típicamente su elevación se ha identificado en sepsis, síndrome de distrés respiratorio agudo y más recientemente en COVID-19. Por otra parte, su efecto proinflamatorio es bien conocido, pero en muchos casos funciona como antiinflamatorio o molécula protectora. La interleuquina 6 es esencial para la inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Es esencial para la limpieza de patógenos. En humanos es crucial para regular la respuesta de fase aguda, hematopoiesis, tasa metabólica, homeostasis lipídica y desarrollo neuronal. Es interesante conocer que cuando se utilizan sustancias anti-interleuquina 6 se antagonizan los efectos proinflamatorios, pero también se interfieren con los efectos antiinflamatorios. Por ello es importante entender los mecanismos de señalización que activan la interleuquina 6. Existen 3 mecanismos de señalización conocidos. El primero es llamado señalización clásica, el segundo transseñalización y el tercero transpresentación. En el primero de ellos, la interleuquina 6 se une al receptor unido a la célula efectora. Esta unión activa la proteína GP130 que también está unida a la célula, tras lo cual se activa el mecanismo Janus quinasa STAT, que inicia el proceso de transcripción para la producción de los efectos de la interleuquina 6. En el segundo de ellos, la interleuquina 6 se une al receptor circulante que se desprendió de la célula por clivaje de esta. Esta unión igualmente activa a la proteína GP130 unida a la célula que inicia el proceso JAK-STAT. El tercer mecanismo o de transpresentación es iniciado por la célula dendrítica que al tener el receptor de interleuquina 6 es capaz de unirse a esta molécula y dicha unión es presentada a la célula que tiene la proteína GP130 para iniciar el proceso ya descrito. De la descripción anterior es importante conocer que la proteína GP130 y el receptor para la interleuquina 6 se encuentran en un número limitado de células como hepatocitos, macrófagos y células T, mientras que la proteína GP130 se encuentra en casi todas las células. Por esta razón se describen 2 tipos de células, las que tienen los 2 receptores, conocidas como células naturalmente respondedoras a la interleuquina 6, y las que no responden directamente por cuanto no tienen este receptor de interleuquina 6. Como ya se comentó, en condiciones de inflamación, el receptor de interleuquina 6 puede sufrir un clivaje desde la superficie celular donde se encuentra por la enzima ADAM17, que se activa en respuesta a la inflamación e infección. De este modo, la interleuquina 6 puede unirse al receptor de la interleuquina circulante. Este complejo es capaz de unirse a la GP130 de cualquier célula como músculo liso y células endoteliales, las cuales reaccionan con una rápida y pronunciada respuesta a la interleuquina 6 en condiciones de enfermedad crítica. Es importante saber que como regla general, la actividad antiinflamatoria y el efecto pro-resolución de la interleuquina 6 es mediado por el mecanismo de señalización clásica, mientras que el efecto proinflamatorio es mediado por el mecanismo de transseñalización y a veces por el de transpresentación. El organismo cuenta con un sistema buffer para controlar la actividad de la interleuquina 6, dado por la unión
de la interleuquina 6 con el receptor circulante y estos con la GP130 circulante. Este complejo, al no estar unido a ninguna célula, actúa como inactivador de la interleuquina 6. Esto es debido a la más alta afinidad que tiene la interleuquina 6 unida al receptor por la GP130 que la interleuquina 6 sola por su receptor unido a la membrana celular. Este sistema buffer ofrece una buena defensa contra enfermedades agudas o crónicas con bajos niveles de interleuquina 6, pero en estados inflamatorios severos, como en la tormenta de citoquina, el mecanismo es sobrepasado básicamente por incremento del receptor de la interleuquina 6 más que por el aumento de la interleuquina 6 per se. En enfermedades agudas con altos niveles de interleuquina 6, como en el caso del COVID-19, que produce lo que se conoce como tormenta de citoquina, se han utilizado sustancias bloqueantes de receptores de interleuquina 6 como el tocilizumab, pero al mismo tiempo bloquean tanto los procesos proinflamatorios como los antiinflamatorios y reparadores de esta citoquina. La interrupción de cualquiera de estas vías no ha resultado muy prometedora, con el incremento del riesgo de infecciones virales respiratorias. Incluso la inhibición de la STAT3, que es el factor de señalización final para la transcripción del efecto de la interleuquina 6, ha resultado letal en ratones. Otro elemento importante de señalar es que se ha venido utilizando la medición de la interleuquina 6 para decidir el uso de sustancias anti-interleuquina 6 como el tocilizumab o el sarilumab. Sin embargo, la interpretación de estos resultados es un tanto complicada. El pico de interleuquina 6 varía en el tiempo y en diferentes enfermedades. En el estudio PROCESS, la interleuquina 6 estuvo entre 40 a 1100 picogramos por mililitro al inicio y descendió a 55 picogramos por mililitro a las 72 horas. Se ha mostrado que sus valores son variables entre los pacientes y es dependiente de la edad, el ejercicio, ritmo circadiano, farmacoterapia concomitante y comorbilidades como obesidad pueden influenciar a la interleuquina 6 circulante y su liberación. Incluso también es influida en el manejo de la muestra y agitación del tubo de ensayo. También es interesante conocer que la práctica de almacenar la muestra para su procesamiento posterior genera poco valor a los resultados de las citoquinas en general. Se debe concluir que para cualquier citoquina su elevación aislada no necesariamente significa deterioro de las condiciones del paciente. Ello podría ser indicativo de una fuerte respuesta inflamatoria proporcional a la agresión. Incluso un aumento de la interleuquina 6 en casos críticos podría ser compensatoria. En casos de sepsis polimicrobiana se ha encontrado una disminución de la fosforilación de la GP130 y de la STAT3, con la consecuente disminución de la transducción de la señal de la interleuquina 6. No obstante, el marcado aumento de esta citoquina. Esto puede incluso ser asociado a inmunosupresión, mecanismo al que se le atribuye la morbimortalidad en sepsis. Como conclusión a esta exposición, se debe señalar que conocer el papel preponderante de la interleuquina 6 en el proceso de inflamación y por tanto en la tormenta de citoquina con su efecto letal en muchos casos no necesariamente conlleva a que su inhibición pueda mejorar el pronóstico de estos pacientes. Incluso podría ser dañino por la inhibición al mismo tiempo de los efectos antiinflamatorios y reparadores de esta citoquina.